está en línea para conversar con nosotros, que tiene muy claras las ideas. Miren, hay un material que recomiendo que fue de los primeros días, creo que 5 o 6 de marzo pasado en Infobae, escrito por el doctor Leiva, con el que vamos a hablar ahora, profesor titular emérito de la UBA y ex subsecretario de Economía, entre otras cosas, hablando el panorama de que, de alguna manera, si no salía o no sale esto, que seguramente saldrá esta próxima semana, el acuerdo con el fondo es pérdida para todos, ninguno sale victorioso de esto. Es muerte súbita, nos decían sí, el sábado pasado, no recuerdo, de nuestro entrevistado. Doctor Leiva, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por llamarme. No, por favor, siempre es un placer. Bueno, tenía usted la brújula puesta, es más, lo documentó con números, en el sentido, a ver si yo lo puedo resumir a grandes rasgos y después lo escucho a usted. De la decadencia argentina, en su mayor o menor responsabilidad, la política argentina tiene que ver. Y sí. Bueno, en realidad no solo la política, sino también quienes los eligen, quienes los elegimos. La Argentina tiene, usted lo sabe bien, porque lo vivimos a diario, un método bastante poco eficiente de selección, en todos los casos. Y por supuesto incluyo a aquellos que alguna vez me hayan elegido a mí. Pero, digamos, es muy difícil que solo la capacidad, el mérito, el talento apropiado para cada cosa sea la buena razón para armar equipos o elegir gente, ¿no? Hay casos estupendos, como por ejemplo el de Mauricio Macri, recuerda usted, que dijo con una soberbia propia de la ignorancia: tengo el mejor equipo de los últimos 50 años. Obviamente no creo que tuviese la menor idea Macri de cuáles eran los equipos de los últimos 50 años, y tampoco cuáles eran los mejores. Y el caso que me pareció a mí al menos más emblemático por autoconfesión fue el de Rabino Berman, y esto es textual, que cuando fue elegido ministro del Medio Ambiente declaró, en el instante en que lo era designado por periodismo: qué raro, porque yo no tengo la menor idea de eso, nunca me ocupé de eso. Esto dicho así, de esa manera espontánea, auténtica, veraz, pero lamentable, porque en definitiva le dejamos nada más ni nada menos que el tema que acuse a la humanidad en este tiempo en manos de alguien de una redonda ignorancia. Claro. Y bueno, es así, pues es imposible que tengamos un programa, por ejemplo, de aviones hidrantes localizados en los lugares donde tenemos certeza de que habrá fuego, porque hay bosques, porque hay madera, porque son zonas secas, como hecho no lo tenemos, ¿no? Yo tengo que ver con la provincia de San Luis y le puedo asegurar que, no ahora, pero no en este momento, gracias a Dios, pero he pasado enormes cantidades de fuego en el que simplemente la gente del lugar, en los campos, se defiende de las maneras más primarias que uno puede imaginar, juntando tachos de agua a caballo de los arroyos, llevándolos a la sierra para apagar el agua. Bueno, eso nos pasa todo el tiempo. Y los recursos están, eso es lo lamentable, claro. Que no están donde tienen que estar. Otra de las cosas para, digamos, no dejar en todo caso desbalanceado, usted señalaba muy bien la ignorancia de pensar, cuanto menos, ¿no? Llegar con un equipo consolidado y de la camiseta de todos Maradonas, que después no fue. Pero también me parece que llegar con una coalición de gobierno sin pautas de convivencia y acción queda demostrado que es tan ineficaz como lo anterior, ¿no? Por supuesto, no, es que en ambos casos, los recientes y también los previos, sí, claro, es todo una improvisación. Sí. Fíjese, bueno, ¿para qué hacer el inventario? Porque no pasaríamos el día, los años que hacen que fuimos perdiendo el rumbo. Yo tengo una fecha para mí que creo que ahora sí que casi todo el mundo, casi todos empiezan a reconocer lo inevitable de los números que marcan el proceso de la decadencia argentina, ¿no? ¿Y desde cuándo? Y mire, yo creo que me va a parecer un poco místico, pero en el momento en que orgánicamente, porque la Argentina fue muy violenta siempre, ¿no? Sí. Esto no lo podemos ignorar, las guerras civiles, bueno, ¿para qué decir los bombardeos de Plaza de Mayo o los fusilamientos del 9 de junio?
ustedes son jóvenes, sí. Seguramente no, yo lo viví, por eso lo puedo recordar. Pero aparte de esa violencia que evidentemente existía, no era una violencia asumida y defendida por nadie. Lo que ocurrió con el movimiento guerrillero y la represión genocida, en la Argentina creó una suerte y unanimidad de la disculpa del no matarás. Hay un filósofo del Barco, Oscar del Barco, de Córdoba, hace muchos años, escribió un texto que lleva ese título, No matarás, donde hace una descripción, yo creo que él venía de militancia guerrillera también, él hace una descripción de lo que significó la violación de ese principio elemental de la civilización. Y a partir de allí, si uno disculpa el no matarás, empieza tal vez lo que para mí fue la vía de la corrupción, que no solo fue, por supuesto, en los últimos años que vivimos, no nos olvidemos de Menem y Yo robo para la corona. Claro. La constatación de, digamos, cuando las sociedades pierden ese valor, y creo que no han perdido, porque hay mucha gente, a pesar de la condena a los militares genocidas, aún comparte esa metodología íntimamente, pero lo siente así. Y por supuesto, es obvio que hay no solamente el perdón, el no encauzamiento, sino el olvido de lo que hicieron las organizaciones guerrilleras en Argentina. Usted seguramente no lo vivió, pero se entrenaban en matar agentes conscriptos de la policía. Esto es algo de terror, de chicos que perdieron obviamente el norte elemental. Ahora bien, cuando una sociedad convalida esos hechos, y realmente yo creo que ahí hay una matriz, por supuesto, no todo el mundo comparte esto, pero yo creo que ahí hay una matriz. Lo que ocurrió después es casi una consecuencia. Apareció el Rodillazo, que fue un intento, y ahora que Putin trata de recomponer la cultura del imperio ruso, del zarismo, y instalarla en el resto del mundo, se sabe que en el año 18 creo que fue que Putin dijo en una reunión de un Congreso Geográfico Internacional que Rusia no tenía fronteras. Lo dijo claramente, y creo que lo piensa, creo que lo siente, y por supuesto más allá de la crueldad y la matanza, hay una visión geopolítica de la Rusia y de la cultura rusa, de alguien que cree que estando Occidente en valores decadentes, la mejor manera de preservar la cultura rusa, que cree que no lo está, es terminando con los que pretenden, digamos, occidentalizarse cerca de sus fronteras. Bueno, dejando esto de lado, que aunque parezca mentira tiene que ver, en la Argentina, a partir de todo ese proceso, digamos, de decadencia civilizatoria, ocurrió, a partir de los días, la destrucción del sistema económico sin reposición de ningún otro. Desarmamos las reglas de un juego y no impusimos ninguna otra, al menos que tuviera carnadura y que diera lugar a algo. Y la síntesis de eso es que seguramente hoy, 2022, haciendo bien las cuentas, en términos per cápita, el ingreso de los argentinos no es muy distinto del año 74. Y la consecuencia de ello es empobrecimiento colectivo, dado que el empobrecimiento, como la riqueza, no se distribuyen de la misma manera, nunca, ocurrió que tenemos hoy a la mitad de la población bordeando la pobreza. Eso hace, como bien dijo el día Carlos Pañi, no es que es la misma sociedad con pobres, hicimos otra sociedad, y yo creo que hicimos una sociedad sin valores, donde el mérito tampoco tiene lugar, porque es escandaloso, con toda sinceridad, ver el nivel de las personas que nos conducen, nos han conducido durante tantos años. No me refiero a las ideas, puede ser de un color o de otra, no, me refiero al nivel. Fíjese usted que China, ahora, frente al hecho concreto de esa ruptura salvaje de los cristales, de lo que por casualidad resultó su oficina, ella dice que la paradoja es que le hayan tirado piedras a ella que no debían tirárselas, pero no hace ninguna crítica acerca de que tiren las piedras. Y es el extravío que uno puede tener para hacer ese tipo de declaración y además grabarla. Es decir, ella se queja de la putería, no de la violencia. Claro. Doctor, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? La semana esta que viene podría, creo, que se va a aprobar, bueno,
el entendimiento con el fondo. La oposición dice, sí, lo aprobamos, pero sabemos que esto no se va a cumplir. Es decir, ¿qué panorama viene para Argentina? Bueno, mire, yo creo primero que es una enorme progreso en la Argentina que las palomas del Frente de Todos y las palomas de Juntos por el Cambio hayan hecho una convergencia acerca de algo que no debíamos cruzar, que era declarar el default con el fondo. Te quiero aclarar que la Argentina tiene varios defaults acumulados, pero nunca un default con el fondo, nunca. Que es el primero que nosotros tendríamos. Jamás tuvimos un default con el fondo. No sabía eso, doctor. Pensaba en que habíamos incumplido varias veces, pero... Sí, incumplir un acuerdo es una cosa y declarar un default es otra. Y lo de ¿cómo se llamaba el de San Rodríguez A? Rodríguez A, ¿qué fue, doctor? No, justamente Rodríguez A defaulteó la deuda privada. Las privadas. Pero no con los organismos internacionales, no con el BID, no con el Banco Mundial, no con el Fondo del Plata, no con el Fondo Monetario Internacional. Fue con la deuda privada. Perfecto. Que tiene que ver con un conjunto de bonistas a los que se le dé dinero. No digo yo que esté bien, pero hay momentos en la historia en la que objetivamente usted no está en condiciones de pagar y hace una convocatoria de acreedores para ver cómo le paga. Claro. Es tan simple como eso. Pero con el fondo no nos había ocurrido nunca. ¿Por qué? Porque el fondo aparece justamente para evitar que usted caiga en default. Claro. Y ese es el origen del endeudamiento de Macri. Cuando Macri tuvo la crisis del 2018, luego de que la entrada descontrolada de dólares a la Argentina para hacer la bicicleta financiera, se encontró con una manada de dinero que quería escaparse y por lo tanto la imposibilidad de que eso ocurriera sin declarar un default de la deuda privada, que sería obviamente la puesta en claro de lo mal que estábamos. Entonces tomó la opción de endeudarse con el fondo, por eso es la magnitud del crédito, para evitar que se produjera la hecatombe de un default de deuda privada. Pero lo que ocurrió es que, bueno, efectivamente se reorganizó la deuda porque me tiraron con una serie de mangueras de agua para pagarla, pero la realidad es que me quedó la deuda. Eso es irrefutable. Fíjese que Macri, en su periodo, diga lo que diga Luciano Laspina, que es un joven que yo aprecio enormemente, que hace mal en sumar la cuenta en pesos, de la deuda en pesos y dividirla por dólares para decir que es deuda en dólares. Los pesos son pesos, los dólares son dólares, que este es un tema del último Código Civil. El resultado central es que Macri aumentó la deuda en dólares en 90.000 millones de dólares, 45.000 millones con el sector privado y 45.000 millones con los organismos multinacionales. Eso es dato, no hay discusión alguna, realidad. Y es mucha plata en muy corto periodo. Y bueno, más allá de que yo no reparto culpas, la realidad es que la deuda está ahí. Gracias a Dios se logró evitar el primer default con el Fondo Monetario Internacional. Eso es así. Ahora, ¿qué ocurre después? Bueno, usted sabe, hay un programa que es cierto que ha conseguido Guzmán que no le impongan demasiadas cosas, lo cual habla de alguna manera de condescendencia hacia él, habilidades tal vez negociadoras, pero naturalmente, por más que usted negocie las formas de pago, para decirlo de alguna manera, que no son formas de pago, que es lo que hace patear la deuda para no tener que desembolsar el dinero durante esta gestión, lo cual está muy bien. Igual hizo Macri, ¿no? También decía, igual hizo Macri. No. Sí. Como bueno, que vienen haciendo esto, ¿no? Pero bueno, pero eso no está mal. Postergar pagar no está mal, porque obviamente significa que no puedo pagar ahora. Ahora, independientemente de ello, gracias a esa gestión de Guzmán, el programa que está en juego hoy es el programa de Guzmán. Eso no cabe duda. Y lo que sabemos ya, por las cifras, por las cosas que han comprometido en esa carta de intención, si el programa es ese, lo que sabemos, María Eugenia, es que A, la Argentina no tiene un programa para crecer, B, tampoco tiene un programa para detener la inflación. Y este es un baile muy difícil de llevar a cabo, porque no hay ninguna medida, ni siquiera las medidas salvajes, las que predican los libertarios,
vamos a romper todo, llamamos a toda la gente del sector público, esas bravatas de matón tampoco garantizan absolutamente poder curar a la Argentina de la enfermedad, del estancamiento y de la inflación. ¿Y sabe por qué? Porque es una enfermedad que tiene 46 años, es una enfermedad vieja. La Argentina está demolida de hace rato, porque fíjese, y esto es importante, lo que tiene en común todos los programas desde el 75 a la fecha es la Argentina no tiene ninguna ley de promoción de la inversión productiva, ninguna. Eso es un elemento central de todas las economías occidentales y de todas las economías que han crecido, por un programa simple. La única cosa que atrae el capital es la zanahoria. No hay otro. Y si usted no le da zanahorias al capital, el capital busca zanahorias en otro lado. Fíjese que cuando la Argentina, de los años 75 en adelante, derogó los incentivos a la inversión se fue a Brasil. La que se hacía acá se fue allá. Toda, una tras otra, hasta las fábricas de colectivos que eso claro. Muy bien, perfecto. En Santa Fe perdió varias. Sí. Y eso significa que en Brasil, claro que hay enormes cantidades de zanahorias estaduales, los estados brasileños, nacionales, que son la tierra, el financiamiento a tasas regaladas. Segundo punto, la ausencia de un banco de desarrollo. ¿Usted se acuerda de la crisis de Odebrecht, el escándalo de Odebrecht? Sí, claro. Muy bien. ¿Quién era el personaje que financiaba la posibilidad que una empresa brasilera construyera en el mundo entero, en el planeta entero? El Banal, ¿se acuerdan? Bien, claro, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que permitía financiar a largo plazo con tasas de interés compatibles con la rentabilidad donde fuere. La Argentina tampoco lo tiene. Entonces, si usted tiene ya dos elementos que todos los países tienen, y finalmente tampoco tiene el tercero. Los países tienen mapa de ruta, saben dónde van. Son los países, no son ese turista distraído que sale del hotel en una ciudad que no conoce, sin guía de turismo y no sabe dónde tiene que ir. No, confundido, mira para todos lados, de dónde voy. La Argentina es ese turista. El resto del mundo tiene un plan. Para tener un plan hay que tener inteligencia. Inteligencia, juntarla, que son especialistas de todas las dimensiones, armar un centro de pensamiento colectivo e imaginar un rumbo de desarrollo. La Argentina lo tuvo. ¿Hasta cuándo? Hasta 1975. Entonces usted va sumando elementos y todo tiene una fecha. La Argentina cayó en la mano de un grupo de locos que destruyeron todo. Y fue el Rodrigazo. Yo tengo la desgracia de haberlos conocido. A Rodrigo, a Ricardo Sin, a los personajes que lo hicieron. Y sé que estaban definitivamente locos. Eran miembros, parece ridículo, eran miembros de una secta, los Caballeros del Fuego. ¿De verdad me está diciendo esto? Absolutamente. Ricardo Sin, un tipo graduado en Columbia, que presidió Sebel, el banco Sebel, que obviamente se la quitaron a los Macri, los italianos y los franceses por los desastres que habían hecho. El Banco Español, que lo quebraron los Macri. El presidente, el compañero Sin, y el presidente del Banco Internacional del Grupo Sacetru, que también quebró. Bueno, el récord profesional de Integrador de Colombia no era muy bueno. Pero llegó como segundo de Rodrigo y fue quien hizo el programa. Y 2 o 3 semanas antes de ejecutar el programa, a mí y a mis 2 socios del estudio, nos dijo con una mano sobre un libro enorme: este hombre cambiará el mundo. ¿Sabe qué era el libro? Astrología esotérica. Puede buscarlo en Mercado Libre. ¿Y sabe quién era el autor? José López Rega. Claro, claro. Bien. Ese grupete, López Rega, Rodrigo y Ricardo Sin, son los autores del programa del año 75. Y el joven que los acompañaba era Pedro Pou, que llegó a presidente del Banco Central hasta la Alianza. Fíjese la influencia que tuvieron, Sin obviamente participó del belenismo, la influencia que tuvieron estos locos con carnet en la Argentina durante todos estos años. Usted dirá, este hombre está extraviado. Seguramente algo puede pasarme, pero no tenga duda que lo que le estoy contando es la más absoluta verdad. Esa noche del 75, que fue el año en julio, la Argentina cambió para siempre, porque el tipo tomó un programa que destruyó todos los contratos previos de la sociedad argentina. Eso fue así, y no nos recuperamos nunca más. Claro.
Doctor Leiva, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Llevando todo lo que nos ha dicho al terreno del fútbol, del que somos muy afectos los argentinos, es como que estamos jugando desde hace un tiempo largo con un equipo de suplentes, ¿no? Y sí, yo creo que es así. Lo que pasa es que no se ve por ningún lado alguien que merecía ser titular. Porque fíjese usted que es muy interesante, hay muchos programas, como los de ustedes, y por televisión, los que vemos en todos lados, por lo menos en el cable, programas de noticias, con periodistas que se esfuerzan en preguntar, algunos son muy ideologizados, pero no importa, preguntan, y la respuesta simplemente es hay que. Nadie dice... ¿Hay que, perdón? ¿La respuesta es? Hay que, claro, usted se interroga porque ese no dice qué cosa. No, hay que, nunca le dicen cómo. Claro. Hay que bajar el déficit fiscal, qué duda. Hay que aumentar el superávit externo, qué duda. Hay que bajar la inflación, qué duda. Qué duda, ¿cómo? Para poder contestar cómo, hay que tener un programa. Claro. Y un programa no lo puede hacer una persona. Claro. Porque un programa necesita la componente del diseño estratégico, ustedes lo saben muy bien, los temas demográficos, en fin, sí. Doctor, es un placer escucharlo, créame, y nos ayuda, nos hace pensar, nos hace al menos posicionarnos desde otra mirada. Le agradezco infinitamente su tiempo. No, gracias a ustedes y perdón por los retrocesos al pasado. Pero a ver, el hecho de poder saber dónde estuvimos y qué nos pasó y dónde estamos parados es de la única manera, si alguien quisiera, y ojalá alguien en algún momento, alguienes quieran, repensar esta Argentina que sigue sin rumbo. Esa es la palabra, María, repensar. Mire, Heidegger tiene una obra que se llama ¿qué significa pensar?, que empieza diciendo, lo grave de nuestra época grave es que no pensamos. Claro. Es como si hubiera estado acá. Así es. Muchísimas gracias, doctor, un abrazo muy grande. El doctor Carlos Leiva, siempre es un placer enorme escucharlo. 9 de la mañana.